Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, aquí en Profundidad de Campos y a través de Radio Universidad Central vamos a conversar con el flamante vicepresidente de la Cámara Alta, el senador Alfonso Urresti. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contento, Sergio, muy agradecido, una linda ceremonia, agradecer a los colegas que votaron, que nos respaldaron y también agradecido de la cantidad de gente, tanto de la región como de Santiago, de otros lugares que nos vino a acompañar. Bueno, nosotros estábamos en la antesala de la reunión del Senado para esta elección, que ya se había acordado, digamos, cómo iba a ser, pero siempre hay que esperar que ocurran los acontecimientos. Y alguien exclamó que la nueva dirección de la Cámara Alta toma como una especie de fierro caliente, porque hay proyectos que son muy potentes y que han generado ya discusión, reforma tributaria, reforma a las pensiones. Se ha hablado de modernización también de la Cámara Alta. ¿Cómo ve usted el panorama? Bien, yo creo que hay desafíos, cada periodo tiene su- sus avatares, sus corcoveos, sin lugar a dudas los vamos a tener, reformas fundamentales que ha planteado el gobierno, la tributaria, reforma laboral, previsional. Tendremos que generar el foco de discusión, lo decía muy bien el presidente Quintana, el Senado es una instancia de diálogo, de confrontación de ideas, de construcción de acuerdos, y ahí es donde tenemos que trabajar en esa línea. Yo creo que quienes nos conocen, de ser senadores duros, con posiciones bien marcadas, pero también con la capacidad de entender, de llegar a acuerdos y de encontrar soluciones que vayan corriendo los límites de este país. Yo creo que Chile en los últimos veintitantos años, desde la recuperación de la democracia, ha ido corriendo los límites de ser un país más próspero, un país que ha abierto libertades, que ha conquistado una serie de derechos para la ciudadanía y que no quiere retroceder. El ritmo es el que tenemos que nosotros acelerarlo, yo creo, algunos querrán más lento, pero en definitiva yo creo que este país, año a año, administración a administración, tanto desde el punto de vista de la presidencia de la República como el Senado, tiene que ir corriendo límites, tiene que ir estableciendo conquistas en el movimiento feminista, que lo vimos en esta semana, en materia ambiental, el desafío del cambio climático, lo que significa que Chile además va a ser sede de la COP25, el debate más grande del mundo en materia de medio ambiente, la modernización laboral en materia de conquistas de derechos, pero también cómo pensamos los cambios que vienen en la automatización, bueno, tantas otras situaciones que la reforma previsional, ¿para qué decir? Un país que se está envejeciendo, un país en el cual ya no vivimos los 65, 70, sino que hay un promedio de vida sobre los 80 años. Son tareas que nos tienen que convocar y que el Senado tiene que ser ese espacio de interacción, de convencimiento, de adecuación de las distintas normas que plantee tanto el Ejecutivo como mociones parlamentarias. Ahora, hay un hecho que es muy relevante porque usted, como el senador Quintana, son senadores de regiones. Bueno, siempre se ha planteado que hay un desequilibrio en lo que pasa en la región metropolitana con 8 millones de habitantes y hay otros 10 millones que están repartidos por el país, pero siempre hay una especie de inequidad que se denuncia. Y ustedes han formado parte también de una bancada regionalista, que es cosa curiosa, la gente a lo mejor no lo sabe, pero es bien transversal, o sea, forman parte militantes o senadores de los diversos De partidos todo. políticos. Mira, yo creo que estamos en una mesa inédita en materia no solo de regionalismo, sino de la provincia. Yo creo que nosotros representamos esa genuina diversidad de nuestro país de militar, de vivir, de hacer vida en regiones. Yo siempre lo digo con mucho respeto a colegas. Representan regiones, pero no viven en la región, no tienen su vida, no tienen su raíz, no tienen su, su vida, su cotidiana forma de relacionarse en el territorio. Y eso marca una diferencia. Porque cuando uno vive en Valdivia y uno se atiende en el sistema de salud de Valdivia, uno sabe cómo aprieta. Uno conoce el sistema de transporte público, conoce cómo funcionan las universidades, conoce cómo tienes dificultades de acceso. Nosotros, solo por plantearte un tema, a mí no me hablen de Transantiago ni me hablen de Fondos de Espejos, si nosotros todavía no tenemos doble vía para acceder a la ciudad. Cuando tenemos aviones uno o dos al día y muchas veces en el invierno no tenemos porque no tenemos cobertura de niebla. Entonces, esa mirada la compartimos con Jaime, con quien nos une además una generación, somos de edades similares,
venimos de luchas políticas en nuestros partidos similares, pero vivimos, vivimos en el territorio, vivimos en la región, y esa mirada claramente que tú la confrontas frente a una élite santiaguina en que los problemas son muchas veces más teóricos, son mejor dotados desde el punto de vista de presupuesto. Cuando se habla de la línea del metro, no se pregunta el costo, se habla de qué número de línea y cuántas estaciones tiene, a qué comuna llega. Nosotros para tener proyectos de trenes de cercanía, como los que se plantean de Valdivia a Temuco, en la zona sur, en la zona de Puerto Montt, o los trenes de cercanía en el Biobío, te piden costo, la cantidad de población tenemos, es mucho más arduo. Entonces ahí yo creo que hay una mirada también, que la haremos sentir en el Senado, pero creo que también hay que hacerla sentir e impregnar ese sentimiento, esa visión también en el Ejecutivo, en las políticas públicas. Creo que por suerte hoy día tenemos más ministros y tenemos más autoridades que han hecho su vida cotidiana en regiones. Y eso le hace bien porque es una mirada más completa. No solo los problemas del café de Santiago, de la élite en Providencia, sino también de Corral, del aislamiento de Corral, de la cordillera de Panguipulli, hablábamos con Jaime de su Angolo, Mayeco, Lautaro, con los inconvenientes que tiene. Entonces, yo creo que ahí queremos mirar de manera distinta y tratar de aportar en lo positivo que eso tiene a las políticas públicas, a la forma de relacionarse y también a la destinación de recursos que sin lugar a dudas nuestros alcaldes lo reclaman. Me acompañaba a mí el presidente del Consejo Regional hoy día de mi zona, alcalde de la Araucanía, de distintos lugares, concejales. Entonces también la gente de nuestro territorio del sur se siente representado, yo creo, por senadores de esa tierra. Ahora, esta situación es como una especie de posta porque resulta que la anterior dirección del Senado estaba encabezada por un socialista, al igual que usted, Carlos Montes, y un independiente como Carlos Bianchi. Entonces, la pregunta que surge, bueno, ¿aquí hay algún elemento de continuidad? Porque son prácticamente el mismo signo, o hay profundizaciones que se van a hacer y que antes no se hicieron. Mira, yo creo, Sergio, que las administraciones por un año tienen un defecto que no logran desarrollar, que las presidencias, vicepresidencias, que no logras desarrollar un poco tu programa de gobierno absolutamente y tiene un carácter de posta mucho mayor. Creo que Carlos Monte hizo tremendos esfuerzos de modernización, de transparencia, de gestión de esta corporación y quedan temas pendientes, lo mismo que Carlos Bianchi, a quien valoro su compromiso, su trabajo. Cada presidente ha corrido los límites, ha logrado o ha buscado modificaciones. Un año muchas veces es corto. Uno lo recuerda y lo conversábamos con distintos actores o funcionarios antiguos. Las presidencias se ejercían por 2, 3, hasta 4 años. Entonces tú tenías un programa de gobierno, tú podías llevar a cabo las modernizaciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos con Jaime, a propósito de que estábamos aquí en set de televisión, de tener una señal abierta para que la gente vea TV Senado de manera abierta, en recepción en cualquier lugar. Esos procesos de implementar, de adaptar la tecnología, de dotar la infraestructura, el personal técnico, te lleva 2, 3 años. Entonces, tu administración no logra concretarlo. Por lo mismo, a la pregunta, nosotros vamos a continuar en aspectos que la administración anterior llevaba adelante, lo mismo que la anterior de Lagos Weber o de Patricio Walker o no recuerdo qué más, Isabel Allende. Cada uno yo creo que va incorporándole elementos importantes a nuestra corporación, lo mismo que a la Biblioteca del Congreso, que son instancias fundamentales para poder tener un mejor desempeño. En lo personal, para mí es un énfasis fundamental vincular la Biblioteca del Congreso Nacional, el propio Senado con las regiones, con las universidades, con los centros de pensamiento que existen en Valdivia, que existen en Temuco, me llamaban de Puerto Montt, que el Congreso del Futuro, por ejemplo, pudiéramos extenderlo, que no se ha realizado en la región de los lagos. Bueno, esas son tareas que nos van a convocar como parlamentarios y principalmente con esta mesa. Y también algo que al menos a mí me ha caracterizado, trato de llevarlo a efecto respetando y valorando a los 43 colegas que aquí existen. Yo siempre digo, yo tengo adversarios políticos, no tengo enemigos, creo llevarme bien con todos, creo discrepar con muchos de ellos ácidamente y apasionadamente en temas, pero siempre he encontrado, y principalmente en el Senado, la argumentación razonada de tu adversario siempre uno tiene que escucharla.
porque hay elementos de convicción y él también ha sido electo, él también ha sido votado por la ciudadanía y está ahí en representación de un sector, de una cantidad de miles de ciudadanos que lo votaron. Senador Durresti, usted ha mencionado dos hitos que me parecen son muy importantes. Por una parte, la Biblioteca del Congreso, que es completísima. Yo he tenido la oportunidad como profesor universitario de compartir sus contenidos con los estudiantes, especialmente de periodismo. Y me he encontrado con grandes sorpresas por la documentación que existe y uno de repente siente como una aprensión, dice, oye, los chilenos no tienen acceso a esto. Entonces, usted plantea la necesidad de socializar con más intensidad. Pero al mismo tiempo, eso en la historia, digamos, del desarrollo del Congreso Nacional y del Senado, en este momento estamos en la biblioteca acá en Valparaíso, pero por otra parte tenemos la impronta de la televisión, del canal del Senado, de las redes sociales, cuya función debería considerarse como muy preponderante para cumplir el objetivo que usted plantea. Digamos, porque mucho se dice, oye, los senadores ganan mucho, trabajan poco, flojean y todo eso, y uno se da cuenta que ese es un mito urbano, porque en realidad aquí se trabaja más allá, digamos, de las sesiones de sala, en las comisiones, también hay reuniones que se hacen en Santiago y acá en Valparaíso, aparte del trabajo que se hace en regiones. Entonces, ¿hasta qué punto piensa usted que habrá el tiempo suficiente como para ampliar la cobertura, digamos, a través del canal del Senado y las redes sociales? Mire, la gente me conoce en mi zona y si hay un lugar común y creo que unánime es la capacidad de despliegue territorial y presencia en terreno. Yo en eso no lo renuncio porque además lo que hablábamos al comienzo, Sergio, yo vivo ahí. Ahí está mi gente, mi familia, mis hijos, mi cónyuge, mis padres, mi vida, mis amigos, mi mundo. Yo vivo ahí. Entonces, para mí el hacer el territorio, lo que se denomina la semana distrital o regional, es estar en mi zona, estar en mi ciudad, estar en mi casa. Y, y para mí el ejercicio parlamentario de representación es un ejercicio cotidiano, es el accionar cotidiano que tú vas recogiendo inquietudes, planteamientos. Eh, yo creo que los símbolos son importantes. Yo soy un convencido de que las nuevas tecnologías te permiten consultar, acceder, están digitalizados gran parte de la producción del acervo de nuestra biblioteca, pero yo soy de materialidad. Yo al menos me formé y creo que me acerqué a los libros yendo a bibliotecas, oliéndolos, tocándole los lomos a los libros, viendo el empaste, viendo esa materialidad. Hoy día eso es distinto, los jóvenes acceden a través de tablet, a través de Los millennials ya son digitales distintos totales. formatos, pero yo creo que de las cosas más hermosas que deben haber son las bibliotecas, desde el punto de vista incluso físico y desde el punto de vista del ambiente que se recrea. Entonces yo creo que la Biblioteca del Congreso Nacional está en condiciones de hacer convenios con universidades o con centros regionales para poder tener esta vinculación. Esto no lo vamos a reproducir en cada una de las regiones, sería imposible, pero también hay buenas bibliotecas regionales, hay buenas bibliotecas universitarias y ahí debería haber una capacidad de circulación. La Biblioteca del Congreso Nacional tiene una playa de investigadores, de funcionarios que trabajan temáticamente. Yo creo que eso también hay que ponerlo a disposición en las regiones. A mí me encantaría que, por ejemplo, en mi región se ayudara mucho más a reescribir o a investigar sobre la historia pueblos originarios, la colonización en aquel lugar de la inmigración alemana, cómo eso influyó desde el punto de vista económico, cómo en Valdivia o en la zona sur se genera una revolución industrial con la mecanización de distintos procesos. El Congreso, la Biblioteca del Congreso, la administración del ex senador Andrés Saldívar hizo, por ejemplo, un gran balance de los 50 años de la reforma agraria. Entender ese proceso, entender qué pasó después, cuál fue la transformación que hace 50 años llevó a este Congreso a jugársela en esas épicas batallas. La nacionalización del cobre, una transformación fundamental en Chile para recuperar las riquezas nacionales y que hoy día seamos un país con más dignidad por haber recuperado el cobre. Yo creo que en eso ayuda mucho la Biblioteca del Congreso Nacional, ayuda mucho estos centros de estudio, estos referentes, donde hay investigadores, donde hay documentación, donde hay una capacidad didáctica de plantearlo. Y yo creo que esa es una de las formas de acercarse al Congreso, con plataformas virtuales, con vía streaming, vía todos los medios hoy día de comunicación. Pero creo que es importante, nosotros estamos acá,
a quienes nos están siguiendo en este programa, estamos en la Biblioteca del Congreso Nacional, sede Valparaíso. Y esto es un escenario no solo para hacer un programa como este, sino que tú ves pasar estudiantes, investigadores, profesores, funcionarios, investigadores que están trabajando a través de una biblioteca. Y yo creo que esos son los espacios. Yo soy un enamorado de las bibliotecas. Hace poco titulaba en un Twitter que creo que deberían ser declarados Patrimonio de la Humanidad, porque es un espacio, es un reducto que en sí mismo genera una belleza. Yo no soy creyente, no soy del mundo de las iglesias, pero creo que la misma iglesia, cuando uno recorre lo que significaron las iglesias chilotas, las misiones jesuitas, las iglesias en Europa, esas iglesias pequeñitas por ahí en la montaña, tú te encuentras, te acercas a ese pensamiento por esa infraestructura, por ese lugar de oración o de recogimiento, y por eso creo que representan muy bien ese pensamiento, principalmente el mundo cristiano o en el caso musulmán. Entonces, creo que para mí las bibliotecas son unos espacios de recogimiento, unos espacios de encuentro, de aprendizaje, pero también espacios, yo creo, de quietud. Hoy día donde tenemos una tercera edad con más tiempo, las bibliotecas tienen que ser activas, las bibliotecas Claro. deberán ser interactivas, poder hemeroteca, poder escuchar además música, consultar en distintos formatos, interactuar con historia. Imagino hoy día, yo recuerdo cuando iba chico lo que me costaba investigar en esos tarjetones que se hacían o pedirle a la Las bibliotecaria que, fichas, la fichar ficha, libros. que te consiguieran otro libro. Hoy día tú tienes Google, tú dices necesito este y te sugieren otro, pero bueno, Claro. tener los espacios. En Europa he visto en muchas ciudades, en Medellín también, entre otras ciudades latinoamericanas, que las bibliotecas insertas en el barrio, insertas en determinados espacios, abiertas a toda la comunidad, han generado una integración social enorme. Incluso en barrios muy bravos de Medellín han bajado la delincuencia porque la gente accede a la biblioteca no solo como un lugar sacrosanto, sino también un lugar donde se escucha música, se lee una novela, se leen historietas, se comparte con los niños, te puedes tomar un café. Entonces, yo le asigno mucho importancia a la Biblioteca del Congreso Nacional, que hay un acopio de información y de libros y de revistas, pero impresionante. Bueno, tenemos mucha acción para este año en el ámbito político, senador Alfonso Urresti. Nuevamente felicitaciones por la vicepresidencia del Senado de la República. Esperamos seguir conversando con usted y agradecerle que haya venido aquí a Profundidad de Campos en el canal del Senado para este primer diálogo iniciando su gestión. No, un gusto, Sergio, y un desafío, porque yo sé que tú eres un hombre de región y conversábamos antes que además has estado en Valdivia, que ojalá uno de estos programas también los hagamos en Valdivia, los hagamos con un anfiteatro del río Calle Calle o esas hermosas y exquisitas cervezas de nuestra zona y ese verdor que yo creo que también le hace bien desde la región hablar con los senadores del territorio, pero también con los actores locales. Así que hagámoslo. Ya, pues le vamos a tomar la palabra Quedamos de comprometidos. autoridad para ir con todo el equipo del canal del Senado. Además, Y usted lo recibe muy bien allá. muchas gracias. Sí, un gran recuerdo también en su calidad de periodista, colegiado por Camilo Enrique, ahí, padre del periodismo. Ahí nos encontraremos alrededor de un pulmay para De un conversar. pulmayo, unos crudos y cerveza, en eso está asegurado. Gracias, senador de Urresti. A usted muchas gracias por seguir estas conversaciones aquí en Profundidad de Campos, el canal del Senado, junto con Radio Universidad Central de Chile. Será hasta la vista.